En general, deben saber que en el blog tienen que estudiar todas las presentaciones. Les repito, tienen que recopilar los nombres de los conceptos y hechos importantes. Cuanto más, mejor. De hecho, esta será su actividad asignada por Teams cuando les llegue la asignación. Vamos a ir aprendiendo realmente a hacer mapas mentales y la primera tarea para hacer buenos mapas mentales es tener un buen número de conceptos, es decir, los nombres de cosas, seres y objetos y procesos. ¿De acuerdo? Entonces, en su cuaderno deben de estar anotando los conceptos importantes. Cuando entren al blog y vean las presentaciones, les sugiero que miren las diapositivas tratando de elaborar un relato a partir de los títulos de cada una de ellas y la información que contienen como si fueran locutores. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. ¿Quién contestó? Sí, claro que sí, profe. Fuentes ¿Quién Roger. contestó? Sí, profesor. Ah, bueno, ok. Sí, Deben profe. estar atentos. ¿Sí? Ok, regresamos. Deben tener su lápiz, su pluma, listos para anotar todos los conceptos que vamos a mencionar. ¿Va a haber actividad, profe? Sí, pero no les va a llegar el día de hoy. Ah, ok. Bueno, no, sí, no les va a llegar en la clase del viernes. Ok. Pero si no han capturado los conceptos que les he mostrado, pues entonces está difícil. Ok. Estamos viendo la carátula de la presentación que se llama reproducción. Esta presentación la acabo de realizar en la versión 1.11, pero la acabo de hacer. Es para ustedes. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es el proceso biológico que da lugar a nuevos organismos a partir de otros seres preexistentes, como ese reptil. Su nombre, el nombre de este concepto, reproducción, procede del lexema prefijo re, que significa volver, del lexema produ, que significa hacer, generar, producir, y el gramema o terminación ción, que significa proceso. Así que la reproducción es el proceso de generar de nuevo otros organismos. Una aclaración muy importante que hay que hacer antes que nada es que la reproducción no es un proceso vital. Nadie se muere por no reproducirse. No obstante ello, los organismos han sido seleccionados para reproducirse, pues de otro modo su especie se extingue. Así que todos tenemos de alguna manera la capacidad de hacerlo. ¿Cuáles son los tipos principales de reproducción? Lo deben saber. Son dos. Primero la reproducción asexual y luego la reproducción sexual. ¿Qué es la reproducción asexual? Pues un tipo de reproducción, ni modo que sea un vaso de agua. Es un tipo de reproducción donde el lexema prefijo a, que significa sin, y el lexema sex, significa sexo, es una reproducción sin sexo, a diferencia de el otro modo, que es una reproducción con sexo. Eso es la definición que podemos exprimir a partir del nombre. Pero vamos nosotros a definir la reproducción asexual con lo siguiente. Como que es el proceso que genera nuevos organismos en ausencia de recombinación de genes y de gametos, es decir, células haploides con un solo juego de genes. Este tipo de reproducción existe desde el mismo origen de la vida hace cerca de 3.800 millones de años. A diferencia de la reproducción sexual, que a diferencia de la asexual,
el modo sexual genera nuevos organismos mediante la recombinación de genes y fusión de gametos. Repetimos, los gametos son las células haploides con un juego de cromosomas. La reproducción sexual surgió en organismos eucarióticos, lo cual quiere decir que tranquilamente apareció más de 2.000 millones de años desde el inicio de la vida. ¿Cuáles son las variantes de la reproducción asexual? Vamos a mencionarles solo algunas. En los organismos unicelulares, lo que tenemos que la reproducción es por simple división celular, la mitosis en procariotes y la mitosis en eucariotes. Precisamente, y de manera muy importante en protistas y en hongos. Pero en organismos multicelulares o pluricelulares tenemos varios procedimientos. Uno es la reproducción vegetativa. En la reproducción vegetativa, esta reproducción se genera por unas estructuras que se llaman propágulos, que son porciones multicelulares del cuerpo con células madre, capaces de regenerar el cuerpo completo del organismo. Esos propágulos que se usan en este tipo de reproducción asexual se llaman, por ejemplo, son los tubérculos como la papa, bulbo como la cebolla, rizoma como el camote, estolón y eventualmente cualquier fragmento de una planta, que es donde este tipo de reproducción asexual es muy común, puede eventualmente dar origen a una planta completa. Otro tipo de reproducción asexual es la esporulación, precisamente con mitoesporas, es decir, esporas derivadas de la mitosis. ¿Y qué son las esporas? Células en vida suspendida con cubiertas protectoras que se esparcen por el ambiente hasta que llegan a un lugar donde pueden germinar y generar un nuevo organismo. Eso es muy común en los hongos, en el reino fungi, según Whitaker. Finalmente, un tercer ejemplo es la partenogénesis. En este caso, células diploides de órganos sexuales sin meiosis de por medio ni singamia generan nuevos organismos. El nombre de este proceso proviene del lexema parten, que significa virgen, lexema gen, que significa generar, y el gramema cis, que significa proceso de generar nuevos organismos a partir de una virgen. Esto es común en plantas y en animales. ¿Cómo son los descendientes de la reproducción asexual? Bueno, son clones, organismos con la misma información genética por la replicación del ADN al inicio de la reproducción, en todas las bacterias, en los hongos como las levaduras, en unas plantas, en este caso es una menta, que se está reproduciendo por estolones. Aquí tienes una planta, otra planta que se genera a través de este procedimiento. Luego, por azares del destino, se rompe el estolón y quedan las plantas completamente independientes. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción asexual? Primero, es simple. Segundo, es económica, requiere pocos recursos. Tercero, necesita solo de un progenitor, no hay que buscar pareja ni enamorarla. Cuarto, es rápida y conveniente en ambientes estables. Quinto, existe en todos los reinos. La reproducción asexual es derivada incluso de ancestros sexuados. Ahora, los contras. ¿Cuáles desventajas tiene la reproducción asexual? Bueno, todos los organismos son clones, tienen los mismos genes, lo cual implica que hay alta susceptibilidad a epidemias catastróficas ante virus, bacterias, hongos y otros parásitos. Las poblaciones carecen de suficiente variabilidad genética que pueda ser seleccionada ante cambios súbitos del ambiente.
de manera que pueden extinguirse con relativa facilidad. Y es lo que ocurre. Las especies más longevas son las que tienen reproducción sexual y no asexual. No obstante, para compensar estas desventajas, estas poblaciones tienen periodos de generación acortados. Los organismos viven muy poco tiempo antes de dar origen a sus descendientes y entonces en poco tiempo tienen muchas generaciones, generándose por ello suficientes mutaciones para evolucionar. Ahora bien, antes de ver los detalles de la reproducción sexual, análogos a lo que hemos hablado, vamos a ver cómo surgió la reproducción sexual. Primero, surgió como un mecanismo de reparación del ADN. No surgió como un mecanismo de reproducción, sino por otro motivo, algo muy común en la evolución de los organismos. Durante la evolución de los organismos eucarióticos, su complejidad y el tamaño de su genoma aumentaron, con el inconveniente de que a mayor número de pares de bases es más probable sufrir mutaciones. El genoma promedio de los procariotes es de menos de 10 millones de pares de bases. El genoma de los organismos eucarióticos es tranquilamente de decenas, centenas, millones o miles de millones de pares de bases. De esa manera, el tener más ADN hace que sea más fácil que sufran mutaciones los organismos y eso no es muy bueno. Pero en los protistas antiguos de hace más de 1500 millones de años eran haploides, es decir, tenían un solo juego de genes, solo un cromosoma. Bastaba que un mutágeno como la luz ultravioleta dañara un solo gen y ese fuese vital para que ese organismo terminara muriendo. Esta presión de selección obligó a elegir reparar genes, esos genes mutados de alguna manera. Y lo que ocurrió es que se reparaban sustituyéndolos con copias de genes obtenidos de otro organismo de la misma especie, por un proceso que hoy llamamos entrecruzamiento de cromátidas, y luego de que ocurriera una fusión celular, que ahora llamamos singamia. Entonces lo que ocurría al principio es que tenemos un organismo haploide con un gen vital mutado, con una mutación letal. Más tarde que temprano va a morir. Y tenemos otro organismo sano de la misma especie. ¿Qué es lo que ocurre? Por razones aún no aclaradas, existe la propensión de que las células cuando se encuentran en estrés funcional tienden a fusionarse, es decir, a llevar a cabo lo que llamamos ahora singamia. Sin, que significa unir, y gametos. Pero esto pasa incluso en las células cancerosas de nuestros cuerpos. Cuando les damos la quimioterapia, esas células se fusionan entre ellas y entonces van tratando de recuperarse de los daños producidos por el tratamiento. Entonces, después de esta fusión celular, ¿qué es lo que ocurre? Teníamos al principio dos protistas y luego tenemos solo uno. Uno con el doble de información genética, dos cromosomas, el doble de genes, incluso el doble citoplasma. Si tenían un flagelo o un dolipodio, acá tienen dos. Es como resultado de la fusión celular. Como el tener el doble de genes implica un desbalance en la cantidad de proteínas que se fabrican, resulta que en el pasado remoto, esto provocó la replicación del ADN. ¿Y qué ocurrió? Que tenemos este organismo, ya no tiene solo dos cromosomas simples, tiene un par de cromosomas homólogos, cada uno formado por dos réplicas. 1, 2, 3, 4 réplicas que se llaman precisamente cromátidas.
Las cromátidas hermanas entre 1 y 2 son idénticas, al igual que las cromátidas hermanas 3 y 4. Tienen exactamente los mismos genes. Y claro, las cromátidas que no son hermanas, como la 2 y la 3, o la 1 y la 3, y todas las combinaciones que puedan realizar, resulta que son diferentes. La 1 tiene un gen mutado y la 3 no tiene un gen mutado. La 1 tiene un gen H minúscula y la 3 tiene un H mayúscula. En fin, este par de cromosomas homólogos implica que esta célula, después de la replicación, ya no tiene 2 juegos, tiene 4 juegos de información genética, en forma de un par de cromosomas homólogos, en el caso sencillo que estamos explicando. Y claro, ¿ahora qué pasa? El entrecruzamiento de cromátidas. Hay formación de quiasmas de estas cruces de ADN, digamos entre la cromátida 2 y la cromátida 3, y el resultado de esa formación de quiasmas, cuando se resuelve, es el entrecruzamiento de cromátidas. Resulta que precisamente la cromátida número 2, que tenía un gen mutado, ya no lo tiene, porque tiene el segmento correspondiente de la cromátida 3. Y la cromátida 3 no tenía un gen mutado, pero al entrecruzarse con la 2, tiene precisamente los genes del segmento de la cromátida 2. El resultado de este encruzamiento de cromátidas es que todas las cromátidas tienen diferentes combinaciones de genes. Luego, ¿qué sigue? Después, ¿qué sigue? Siguen 2 mitosis modificadas. Tenemos entonces un par de cromosomas homólogos con todas las cromátidas diferentes. Lo que ocurre es una primera mitosis modificada. Después de la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, tenemos 2 células diploides con 2 juegos. Cada una se queda con un cromosoma homólogo. Un cromosoma homólogo se queda en el primero y el segundo cromosoma homólogo se queda en esto, porque recordarán de meiosis que en anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Y luego una segunda adición mitótica modificada, pero sin reexplicación del ADN. Lo cual significa que en cada de las 4 células derivadas de esta segunda mitosis modificada, van a tener solo un juego de información genética, solo un cromosoma, que proviene de unas de estas 4 cromátidas. Como ven en el primer eje, protista tiene la mutación. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y el segundo protista no tiene la mutación, ya está reparado, va a sobrevivir. ¿Qué le pasa al tercero? Tiene la mutación, se va a morir. ¿Qué tiene el cuarto? No tiene la mutación y va a sobrevivir. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, en este proceso de singamia y meiosis entran 2 organismos, uno con un gen dañado y otro sano. ¿Y qué salen después de la singamia y la meiosis? Otros 2 organismos, ambos sanos, con genes aptos. ¿Hubo reproducción? No, no hubo reproducción. Hay reparación de genes. Este de aquí obtuvo el gen correcto para vivir y ya, pero no hubo un aumento en el número de organismos, es decir, no hubo reproducción. ¿Por qué entonces este proceso deviene en un extendido mecanismo reproductivo? Pues porque aunque la singamia más meiosis surge por otros motivos, también es útil como método reproductivo siempre y cuando no haya genes letales.
Si los genes mutados no provocan la muerte, la singamia más reproducción nos da origen a 1, 2, 3, 4 organismos en vez de los 2 originales. Hay más organismos, hay reproducción. Y hay otra razón. También es importante porque a pesar de sus desventajas, las desventajas de la reproducción sexual, este procedimiento ofreció oportunidades para la evolución exitosa de los linajes que le adoptaron como método reproductivo. ¿Cuáles ventajas? Bueno, primero, reúne en una sola generación mutaciones ventajosas de seres distintos genéticamente. Con la reproducción sexual siempre hay organismos resistentes a agentes infecciosos, aunque sean nuevos. Es conveniente, sobre todo en ambientes inestables. También hay mayor variabilidad disponible como materia prima del proceso evolutivo. Pero también hay cosas en contra. ¿Cuáles desventajas tiene la reproducción sexual? Generalmente se requieren encontrar 2 organismos progenitores. Eso en las especies dioicas, como nosotros. Hay un cuerpo macho, un cuerpo hembra en cada especie. Se necesitan costosos mecanismos de reconocimiento para el cortejo. Habitualmente solo uno de los 2 organismos genera descendientes, lo cual implica que las especies tienen que pagar el costo de que haya organismos machos que no van a parir descendientes. Otra desventaja es que los organismos de la población sexual están adaptados de manera subóptima a su hábitat. Los organismos sexuales nunca son los más óptimos en el ambiente en el que viven. Y bueno, ¿tuvo la reproducción sexual consecuencias evolutivas? Sí. Cada especie con reproducción sexual tuvo 2 cuerpos que se alternaban en el tiempo. Uno haploide y otro diploide. El haploide se llama gametobionte y el diploide se llama esporobionte. Todos estos 2, los esporobiontes originados a partir de los gametobiontes a través del proceso llamado singamia. En aquellos lejanos tiempos cuando aparece esta situación, de inmediato se disparó la meiosis. Ocurría de inmediato después de la singamia y esa meiosis daba origen, por supuesto, a 4 organismos unicelulares descendientes de nuevo haploides. Y entonces estableció este ciclo con alternancia de generaciones. Haploide, diploide, haploide, diploide. El cuerpo diploide, 2N, al tener 2 juegos de genes es más resiliente, más resistente a las mutaciones y tiene más genes que puedan evolucionar a distintas funciones. Algo de esto tenemos experiencia los humanos. El género genéticamente más débil es el masculino. La mayor parte de los fetos que se abortan de manera espontánea por problemas precisamente de mutaciones es de fetos masculinos. Y eso se debe a que los varones tenemos solo un cromosoma X. Somos haploides para esos genes y las mujeres tienen 2 cromosomas X, son diploides. Entonces siempre hay una ventaja en tener 2 juegos de información genética en vez de 1. Entonces, ¿cómo fue el primer ciclo con alternancia de generaciones? Que se los muestro del lado izquierdo con estos protistas unicelulares. En el ciclo ancestral que estamos hablando se llama haplóntico. El gametobionte, haploide, es más grande, longevo y complejo que el esporobionte 2N, el esporofito. La mayor parte de la historia de vida de estos organismos se vive siendo haploide.
Por eso se llama ciclo aplóntico. Este ciclo aún lo poseen especies del reino protista, según Whittaker. Luego, como había ventajas en ser diploide, ¿cómo evolucionaron los ciclos con alternancia de generaciones? Bueno, dada que se seleccionaba el estado diploide, el esporobionte, el cuerpo que produce esporas, es más o menos comparable en tamaño, longevidad o complejidad respecto al gametobionte, el cuerpo que produce los gametos. Este ciclo, llamado aplodiplóntico, lo poseen especies del reino protista y Plantae, según Whittaker. Por ejemplo, los helechos del filoteridofita. Los helechos del cuerpo que ustedes conocen es el esporofito, pero hay otro cuerpo que ustedes no ven, que es el gametofito, que vive sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y da origen precisamente a los gametos, que luego de encontrarse, generan y desarrollarse, forman un helecho. Los helechos producen esporangios, donde ocurre la meiosis, y producen esporas haploides, producen esporas que dan origen al gametofito de nuevo. Finalmente, ¿cómo es el último tipo de ciclo en evolucionar? En el ciclo diplóntico, en el ciclo que tenemos nosotros, los humanos y muchos otros grupos de organismos, el gametobionte, el cuerpo, es decir, el cuerpo haploide, se reduce a la mínima expresión en todos los aspectos respecto al esporobionte, que es el cuerpo diploide. ¿Cuál es la mínima expresión? Los gametos, el óvulo y el espermatozoide. El cuerpo gametobionte humano está hecho de una sola célula. Este ciclo lo poseen especies, sobre todo de los reinos Animalia y Plantae. Por ejemplo, los filos de las plantas con flores o con conos, los animales de nuestro grupo, que son los cordados, los artrópodos, insectos y arañas, los moluscos como los caracoles, los pulpos y otros. La mayor parte de nuestra vida existimos como organismos diploides y solo una pequeña fracción de nuestro periodo vital existimos como organismos haploides unicelulares. Finalmente, una vez que hemos concluido lo anterior, salto a otro asunto muy relevante. Ya saben que es mi costumbre tratar temas como estos, cruciales. Hay varias causas de la extinción de las especies. En la actualidad principalmente las ocasionamos con nuestras actividades, como son la destrucción de hábitats, la extracción excesiva de agua, la contaminación de los cuerpos de agua con nitrógeno y fósforo, también mediante la acidificación del agua de mares, lagos y ríos por CO2, y la actividad, la consecuencia más grave de nuestra existencia en la Tierra es el calentamiento global, que lo hacemos por la contaminación con CO2 cada vez que quemamos combustibles fósiles. Es grave y real. El cartel que les muestro aquí fue elaborado hace unos 10, 12 años y advertía precisamente del gran riesgo que corrían muchos animales. Y precisamente advertía que se calculaba para el 2020 que 2/3 de los animales salvajes desaparecerían. Algunos de ellos ya se extinguieron, otros simplemente, en vez de tener las poblaciones naturales normales, ya quedan muy pocos ejemplares y es cuestión de tiempo, muy poco tiempo para que se extingan. Y claro, la extinción masiva que está ocurriendo ahora no es la primera que ha ocurrido en la historia de la Tierra, pero sí es la primera extinción masiva provocada por nosotros. Por eso les hablo de esto antes incluso de darles ecología.
Bueno, chicos, Aquí, profe.